excelente noticia con un impacto mundial. Eso es lo que acabamos de ver que salió desde Argentina con la condena con años de cárcel por corrupción contra la actual vicepresidente de ese país y expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de ser un hecho que ocurrió en Argentina y afecta duramente a la izquierda de ese país, también está teniendo un efecto latinoamericano y especialmente en Chile, donde numerosas figuras políticas han salido a darle a ella su apoyo a pesar de los casos de corrupción y que muestran también la influencia política que tenía el peronismo y tiene dentro de sectores importantes de lo que fue el Frente Amplio. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que vemos como la justicia argentina, por más que pueda tener sus cuestionamientos, se atreve a tocar a los políticos, hasta los más poderosos, mientras que en Chile, bueno, digamos que los jueces no hacen nada de eso y en vez de estar preocupados de ese tipo de materia, andan exigiendo que le suban el sueldo al Estado, ¿no? Maravilloso. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Huevito y AlBlue que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer se anunció una noticia que tuvo mucho impacto. Se condenó a 6 años de cárcel al actual vicepresidente y expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la cárcel, 6 años de cárcel por corrupción y prohibiéndola de por vida utilizar cargos públicos. Una excelente noticia, ¿no? Porque dentro de lo que se da en Argentina, que es un país con ya muchos casos de corrupción o como les dicen aquí, irregularidades, Cristina Fernández tenía varios de esos, varios casos bien sospechosos, con maletas con billetes, adquisición de riqueza bien curiosa durante sus periodos en el poder, tratos con grupos corporativistas, al mismo tiempo las muertes sospechosas de fiscales como el fiscal Nisman cuando la están investigando por corrupción. Entonces, que esto se dé simplemente es un hecho de justicia ante lo que ya era evidente que era una impunidad enorme de corrupción en ese país, lo que por supuesto fue criticado por el actual presidente de Argentina, del peronismo, Alberto Fernández, porque dice que ella es inocente. Claro que sí, tomando en cuenta que ahora solo lo hace por conveniencia política, porque en el pasado él la criticaba mucho. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el contexto chileno? Uno diría no tiene nada que ver, ¿no? Y en realidad sí lo tiene, porque distintas figuras en el mundo que son cercanas al peronismo y a la izquierda argentina, no todas, pero varias, salieron a apoyarla. En este caso, que fue condenada por corrupción. Aquí no hay nada de un plan secreto ni perverso, no. Es corrupción y justamente condenado, porque no es que haya salido esto de la nada. Hay numerosos antecedentes sumamente sospechosos de Cristina Fernández para esto. Pero en Chile también hubo numerosas figuras políticas que salieron a criticar este hecho. Y podemos ver la que la tienen como referente. Particularmente Jorge Schaap, actual alcalde de Valparaíso, y recordemos que está liderando la creación de un nuevo partido político a la izquierda del Partido Comunista, junto a ex militantes y constituyentes de la Lista del Pueblo. ¿Qué dijo Jorge Schaap? Ayer magnicidio frustrado, hoy persecución política. La oligarquía continental no haya cómo deshacerse de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina. Sin avergonzarse un milímetro, ocuparán todo su poder para negar que pueblos construyan con autonomía sus propios liderazgos. Desde Valparaíso, todos con Cristina. Ese es el mensaje de Jorge Schaap, ¿no? Qué apasionado el querido alcalde, que también ha tenido serias irregularidades dentro de su comuna, ¿no? Y no es que esto sea la oligarquía continental, es como el plan secreto de los poderosos a nivel continental para destruir a una mujer tan inocente que no ha hecho nada. Para nada. Como ya vimos, y lo hemos mencionado, numerosos casos bien sospechosos, ¿no? Y ella incluso es muy criticada dentro del mismo peronismo por situaciones similares. Entonces, esto no es tan raro, pero es tratar de instalar el discurso de que esto no es por corrupción, no se habla del caso de corrupción, sino tratando de instalar la idea de que esto es solo como que fuera una mujer inocente que se le ataca por sus ideas. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero se entiende esta posición porque hay que entender que en gran medida en Chile un sector importante de lo que actualmente es el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista, usaban como referente a Cristina Fernández de Kirchner. Tanto así
que sectores del Frente Amplio, dentro de los que se encontraba, por ejemplo, Jorge Sharp, como también parte del Partido Humanista, que actualmente es de Pamela Giles, pero que antes ella no lo controlaba por completo, se reunieron en su momento con Cristina Fernández para tomarla como un ejemplo tanto ideológico como estratégico. Incluso se hablaba del Frente K, aquí en Chile para el Frente Amplio, todo esto en el año 2018. Entonces hay vínculos importantes entre el peronismo argentino y sectores de lo que son el Frente Amplio y sectores que se salieron del Frente Amplio. Por eso, si se fijan, muchas de las políticas de Gabriel Boric, como también de ese sector político, se parecen a las políticas del peronismo argentino. No es como el sistema venezolano, los comunistas que les gusta decir de Cuba, no, no es eso, es el peronismo argentino. Empoderar a sindicatos vinculados a partidos políticos con serias irregularidades, corrupción, con vínculos también asociados a mucho corporativismo, mucho control estatal a través de organizaciones sindicales, crecimiento del Estado colocando a familiares, grupos de poder. Eso es del peronismo, es el modelo argentino. Y por eso aquí vemos tantas políticas que se parecen a eso, porque en gran medida ella era referente y hasta tuvieron reuniones directas con ella. Eso es lo que podemos observar. Pero también hay algo bien importante aquí y que no se menciona lo suficiente porque acá nadie parece atreverse a tocar mucho el Poder Judicial. En Argentina, a pesar de todos sus problemas con inflación, a pesar de la enorme crisis cultural y política de decadencia pura que tienen, al menos, la justicia en ese país le puede hacer honor a su nombre porque se atreven a condenar y meter a la cárcel a figuras políticas incluso de alto poder. Eso da una señal excelente porque ni siquiera el cargo de los más altos puede saltarse a la justicia cuando corresponde, más allá de los otros problemas enormes que tenga ese país en distintos ámbitos, que ya aquellos que son comentadores locales de Argentina los habrán detallado a lo largo del tiempo. Pero aquí en Chile no ocurre eso. ¿Cuándo han visto que a un presidente o expresidente vaya a la cárcel por algo aquí en Chile? No pasa, no pasa. Si les investiga, tampoco. Ni siquiera cargos de alto nivel de ningún tipo, no hay ninguna consecuencia. Y hay dos tipos de situaciones por las cuales podría pasar eso. La opción uno es que justo en Chile, a diferencia del resto de Latinoamérica, todos nuestros políticos son súper limpios, son todos súper honestos, son maravillosos y por lo tanto no hay condenas de ningún tipo porque son todos perfectos. Yo no creo que sea la situación. O la otra posibilidad, que es lo más probable, es que hay un vínculo importante entre el Poder Judicial y el mundo político y por lo tanto, como todo está arreglado a nivel interno, no les pasa nunca nada y no se investiga nada, así que no sale nada a la luz. Más probable, tomando en cuenta especialmente que hay una falsa separación de poderes en Chile con el Poder Judicial, porque recordemos que a los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente con aprobación de 2/3 del Senado, el presidente siendo un político y los senadores también de distintos partidos de todos los sectores. Inevitablemente, si la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, es nombrado así, y esto se repite hacia abajo con los otros jueces, va a haber vinculación política ahí. Inevitable, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ahí. Y en cambio, en nuestro país, los jueces, en vez de lo que están haciendo en Argentina de enfrentarse al poder y sancionar la corrupción, lo que están haciendo es preocuparse de otras cosas acá en Chile. Están pidiendo que los subsidien, que les den más plata. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno de Gabriel Boric decidió subirle los sueldos a los funcionarios públicos en un 12% y darles bonos además, y al mismo tiempo les bajó las horas de trabajo a 40 horas. O sea, menos horas de trabajo, más sueldo y además bonos, todo pagado con el dinero de los trabajadores de este país. Tomando en cuenta que ya les pagan a los funcionarios públicos 2 o 3 veces más que un trabajador privado por hacer el mismo trabajo y además en general la calidad es mucho peor. Bueno, ¿de qué se están quejando los jueces? ¿De que no pueden hacer justicia? ¿De que están luchando contra la corrupción, la injusticia? No, también quieren plata. Se están quejando porque a ellos no les subieron eso y no les dieron el bono. Entonces están reclamándole al gobierno que por qué no les subieron ellos a sus sueldos aún más en un 12% y dándoles bonos y diciendo que incluso esto es una discriminación arbitraria y que, escuchen, está en juego la independencia del Poder Judicial. Impresionante, está en juego la independencia del Poder Judicial. O sea que si no le dan bonos y subsidios a los jueces, está en peligro la independencia del Poder Judicial. Tan independientes no creo que sean tomando en cuenta lo que ya hemos visto con los nombramientos. Pero más allá de eso, ¿qué argumento es ese? Denme plato si no soy independiente. ¿Qué lógica es esa de andar diciendo no, denme subsidios estatales, súbame más el sueldo? O si no, no puedo ser independiente. Curioso, ¿no? Y dentro de eso vale la pena tomar en cuenta cuánto les pagan a los jueces. Y tenemos distintos informes, tanto oficiales del gobierno, como también dados por los distintos grupos periodísticos que lo han investigado. Y por ejemplo, un juez titular, sueldo, 6.336.000 pesos, más o menos. Presidente de la Corte Suprema, 7,5 millones de pesos. Un notario, 14 millones de pesos. Todos son el Poder Judicial, quieren además un alza de 12% y además bono. Y si vemos algo más y vemos la planilla de sueldos del Poder Judicial, vemos que los jueces del escalafón primario, o sea, el primer nivel, sueldos
6 millones, 5 millones y medio, 6 millones, 6 millones, 5 millones 800 mil pesos, 7, no, disculpen, eso que está ahí. Y también en la Corte Suprema van subiendo aún más los sueldos. Y si vemos en las notarías, hay sueldos incluso de 24 millones de pesos. No, claro, súbale los sueldos. Los jueces en Chile no ganan poco, ganan bastante. Y todo eso no es pagado del mundo privado, es pagado del bolsillo de todos nosotros porque trabajan para el Estado. No tienen tampoco competencia, son un monopolio artificial. La justicia en gran medida funciona tan mal como funciona, no solo por la incompetencia de los políticos al hacer leyes, que sí lo son, pero también por los jueces. Ahí están. Y ahí vemos. Si no le suben aún más su ya alto sueldo, bueno, está en juego la independencia del Poder Judicial. No es muy poca plata, 6 millones de pesos parece. No, no, más, más. No es que 12 millones de pesos, no. 12% de alza, bono. No, es que 3 millones y medio, no, muy poco, muy poco. Paguen más impuestos para darle más a los jueces que o si no está en peligro la independencia del Poder Judicial. Vergonzoso, ¿no? Por eso digo que siempre a veces en Chile no se toma en cuenta lo que ocurre en otros países latinoamericanos, especialmente con sus vecinos. A veces se burlan algunos de Perú, de Bolivia, de Argentina, etcétera. Y aunque esos países tengan serios problemas, vale la pena tomar en cuenta cuando las cosas se hacen bien. Y que en ese país los tribunales se atrevan a luchar e ir en contra los cargos de poder más altos y condenarlos por corrupción es algo que aquí no pasa. De la misma manera que en Perú se atreven a hacer lo mismo y al mismo tiempo ahí se atreve su población a organizarse para sacar a los políticos del poder, incluso a su Congreso, y llamar a nuevas elecciones. Aquí no pasa. Entonces hay que tomar los ejemplos donde están bien y realmente es vergonzoso ver lo que está haciendo la justicia, mal llamada chilena, mientras lo que está haciendo la justicia que se ha ganado su nombre en Argentina en estos momentos. Es lo que estamos viendo ahí. Pero ustedes creen que está bien la justicia aquí, creen que es justo lo que están reclamando y qué les parece esta sentencia en Argentina que tiene un efecto latinoamericano, especialmente por la influencia que tiene el peronismo argentino dentro de sectores de la izquierda chilena. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.